Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Curtas, Festival do Imaginario, el Festival Internacional de Cine Fantástico de Vilagarcía de Arousa. En 1968 se rodó en Pittsburgh una película que cambiaría para siempre la historia del cine de terror. Al frente de esa película se encontraba un hombre, George A. Romero, destinado a figurar entre los más grandes del género. El pasado 17 de julio de 2017, George nos abandonó. Acompáñenme a recordarlo. Hello, I'm George Romero. They're coming to get you, Barbara. The zombies don't run. That's the only rule that I care about. These creatures that have become, I never thought of them as zombies initially. Now the rules they've become idiomatic. You know, people recognize this character. People recognize the zombie as a creature like a vampire or whatever. It's familiar. And I think that it's the familiarity that makes it, popular. Like a vampire is popular. All of my zombie films have grown from ideas or observations that I've made of what's happening culturally, politically, in the time when the film is made. I'm a small filmmaker, and I do my own work, simply. I've never lived in Hollywood or New York, or I grew up in New York, but I've never lived there. And so it's a great honor to think that, these little films that I've done are being recognized. But of course, it's a wonderful honor, but I don't know if I deserve it. I think maybe give it to Guillermo del Toro, Ahora que los cines han vuelto a abrir sus puertas, el próximo 24 de julio llega a las pantallas Voces, una película española protagonizada por Rodolfo Sancho y Belén Fabra. Siempre me despierto. ¿Quién te despierta? Las voces. ¿Y qué te dicen esas voces? No puedo decírtelo. Es muy probable que sea por la inestabilidad de tanta mudanza. Estabas hablando por el walkie, ¿no? ¿Con quién? Contigo. A veces me piden que dibuje cosas. Es verdad que papá me odia. ¿Qué le está pasando, Dani? Mamá, tienes que venir a ayudarme. ¡Eric! Ese hombre quiere hacerme daño. Soy yo. Eric. Necesito que escuche una grabación. Es una amenaza. El mal existe y acecha. Si mi hijo necesita ayuda, estoy dispuesto a hacer lo que sea. Las voces intentan decirnos algo. ¡Está aquí! Eric. Eric. ¿Les oís ahora? Hoy nos acompaña su director. Buenas, Ángel, ¿qué tal estás? Muy buenas, muy bien, encantado de estar aquí. Estás en pleno montaje del sonido de tu película. ¿Cómo está yendo esa producción? Bueno, la verdad que muy bien. Estoy muy contento con cómo se está desarrollando todo, desde la preproducción, rodaje, la postproducción. Bueno, siempre da mucho vértigo este paso, ¿no? Sobre todo cuando llevas tantos años en el mundo del cortometraje que pones, ¿no?, pues muchas expectativas
en este próximo escalón de largometraje y la verdad que estoy muy feliz, muy satisfecho y encantado con los resultados. La verdad es que tenemos muchísimas expectativas y muchísimas ganas de ver esa película protagonizada por nada más y nada menos que Rodolfo Sancho. Dime, ¿cómo fue el proceso de selección del reparto de esta película y cómo fue la gestación de ese proyecto también? Bueno, el proceso de selección fue tanto por casting como a dedo, de saber una serie de actores y actrices que yo deseaba que estuvieran en el plantel de la película. Ese fue el caso, por supuesto, de Rodolfo Sancho. Luego, en otros casos, pues hicimos bastantes pruebas de casting, como por ejemplo en el caso del niño, de Lucas de Blas, en el que se sucedieron más de 40 pruebas de casting a niños, niñas y demás. Y bueno, en el momento en el que vi la prueba que Lucas hizo, la verdad que me quedé absolutamente fascinado, porque lo vais a ver en la película, vais a alucinar con el potencial y la furia que tiene cuando se pone ante cámara este pequeño tan tímido y tan callado siempre, ¿no? Pero que grita esa acción y se transforma rotundamente. Y bueno, fue un proceso muy bonito en el que, como te digo, muchísimas pruebas, muchísimos self-tapes, muchísimas entrevistas, hasta que al final pudimos cerrar el plantel, que estoy encantado con él, la verdad, y con todo el esfuerzo que han puesto en la película. Y luego, respecto a la gestación, a mí me pilla todo esto, el origen, ¿no?, de todo este proyecto, de la idea original de este proyecto, me pilla estando en Los Ángeles con el tema de la adaptación de Behind, estando allí con una serie de reuniones. Víctor Gado, el co-guionista, junto con Santiago Díaz y yo, Víctor Gado y yo, originalmente creamos el punto de partida de la historia, ¿no?, a través de multitud de Skypes, por la diferencia horaria y jet lag, una mezcla de ambos aspectos, pues íbamos cuadrando todos los días para cerrar un poco la sinopsis base de este proyecto. Ahí no teníamos nada, no teníamos ni productora, no teníamos a nadie. Yo estaba allí en Los Ángeles por otros asuntos relacionados con Behind, pero sí que me di cuenta que tenía un terreno para testar y probar este argumento inmejorable. Y era, cada día yo tenía una serie de reuniones, como te digo, centradas en Behind, pero yo ponía a prueba esta sinopsis contando el argumento, ¿no? Siempre me preguntabais, si tienes algún otro proyecto que estés haciendo, y yo decía, sí, estoy en España sacando una película. No tenía absolutamente nada, pero justificaba desde ahí el poder contarles de qué iba. Y veías que respondían bien. De repente veías que productores de Sony, Warner, Paramount, pues Lionsgate respondían bastante bien a la premisa, les interesaba y te preguntaban y querían saber más. Entonces fue ahí cuando me di cuenta de que algo interesante teníamos. Vine a España, empezamos a darle forma entre Víctor y yo, luego entró Santiago Díaz como guionista y bueno, eso fue un poco el proceso original. Se suele decir que trabajar con niños es muy complicado. ¿Cómo fue el rodaje con este niño en voces? No, en absoluto. O sea, en este caso, de verdad, no pudo ser más fácil todo, no pudo ser más cómodo. Es que es cierto, el niño tiene una madurez muy especial, pero aparte tiene un talento visceral a la hora de interpretar que te deja con la boca abierta. Pero es que más allá de eso, hay una cosa que es lo que realmente me sorprendió de Lucas, y es su capacidad de entender el género. Yo cuando me reúno con él, el niño me dice que le pregunto, ¿no?, cuáles son sus películas favoritas, cuando todavía no sabía ni si iba a ser él u otro aspirante al personaje. Le pregunto de cuáles son sus películas favoritas y me dice que es la saga de Viernes 13 y la saga de Halloween. Entonces, claro, en ese momento digo, vale, me veo que el padre o la madre ha investigado un poco, sabe que yo me inicié a hacer cortos por estas dos sagas, y digo, es probable que le hayan dicho, di esto que vas a agradar. Entonces voy a pillarle en ese momento, ¿no? Le digo, perfecto, digo, ¿cuáles son tus películas en concreto favoritas dentro de la saga de Viernes 13? Y me dice, la tercera parte porque consigue la máscara de hockey y la sexta porque se convierte en muerto viviente. Claro, entonces en ese momento un niño de 9 años que te dice algo así, que te tira de la silla, claro, te das cuenta de que realmente entiende y conoce muy bien el género, pero es que todo eso lo ponía en práctica, porque ya sabes que al final en el género de terror buscamos un naturalismo, por supuesto, pero al final hay momentos en los que los personajes hablan con una cadencia concreta que viene a aportar una atmósfera, ¿no? Es decir, no se habla a lo mejor con la cotidianidad que se habla a lo mejor en otro tipo de género, en la vida diaria, o se respira distinto, o cuando de repente el personaje tiene que susurra de una manera en concreto, que lo que viene es a tejer esa textura inquietante. Era alucinante porque tú le decías, vale, Lucas, en este momento tienes que respirar de tal forma, y lo entendía perfectamente, o tienes que susurrar, y entendía qué tipo de susurro pedía una película de terror, o tienes que mirar, y entendía la mirada que requería ese momento de terror, y manejaba el tempo de esa mirada, y manejaba perfectamente la técnica. O sea, una serie de aspectos que son muy difíciles de explicar, pero que en el momento lo veías y te quedabas con la boca abierta y realmente te dabas cuenta de que este niño entendía perfectamente lo que era construir una atmósfera de terror, que no era simplemente interpretar su personaje desde una verdad y una transparencia emocional con unos diálogos bien aprendidos, sino que iba a unos matices
que son los que luego en pantalla hacen que la escena funcione perfectamente. Ya por no mencionar que estaba pendiente del raccord, estaba pendiente de las frases de los compañeros cuando se les patinaba un poco alguna. Era alucinante, o sea, era como un señor, pero muy pequeñito. Alucinante, sinceramente. Sí, sí. Bueno, sucede muy pocas veces que con una película a punto de estrenarse ya tengas una segunda película preparada, esperando en boxes para poder empezar ese inicio, ¿no?, de rodaje. ¿Qué nos puedes contar de esa adaptación al largo de Behind, que va a venir de la mano nada más y nada menos que de Sam Raimi? Sí, es alucinante. Bueno, aquí lo puedes ver, ¿no? Es decir, que soy absoluto y rotundo fan de Sam Raimi. A mí cuando me llega la llamada de Estados Unidos diciéndome que quieren adaptar el corto, no me lo creo, por supuesto, pero lo más fuerte es que en ese momento yo entendía que lo que me pedían era adquirir los derechos para que alguien lo dirigiera allí. En otra posterior llamada, debido a mi terrible inglés en aquel entonces, no lo entendí bien, en otra posterior llamada me aclararon que no, que era yo quien querían que lo dirigiera y coescribiera con un guionista de allí, con Zach Olkiewicz, que ha trabajado en películas como Nunca apagues la luz y demás. Entonces, claro, para mí en ese momento pues no daba crédito, o sea, creía que estaba viviendo un sueño que no era real. Me dicen que vaya a Los Ángeles, viajo para allá, que es cuando, como te decía antes, surge la idea de Voces. Y yo recuerdo a la perfección el momento en el que conocí a Sam Raimi. Ya me habían dicho que Sam Raimi estaba interesado. Ya había, de hecho, tenido un Skype conjunto con otros productores ejecutivos de la película donde ya estaba Sam Raimi y era una cosa tremenda. O sea, para mí fue un impacto brutal. Una persona a la que yo admiro desde que tengo prácticamente uso de razón con su filmografía. La saga de Bill Dead, de Rápida y Mortal, que me fascina. Aguantando ahí, un poco aguantando ahí el fan que había dentro de ti, ¿no? Pero y por momentos sin aguantarlos, ¿eh? Quiero decir que él se dio cuenta al instante de cómo me amedrentaba yo cuando realmente hablaba y estaba con él y tuve conversaciones muy, muy interesantes. Recuerdo, porque al final con el ajetreo lo conocía, además recuerdo nada más entrar allí en Ghost House y decirme, la chica me atendió, pasa a la sala de espera, ahora te llamamos. Y al cruzar el pasillo, ver una habitación al fondo, un despacho y verlo allí, y se me pusieron los vellos de punta, si no me lo puedo creer, lo acabo de ver, y claro, como un absoluto fan. Pero recuerdo que una de las reuniones, porque tuvimos como muchas reuniones en distintos estudios, pero mucha gente, es decir, todos los ejecutivos y socios de allí de Ghost House, mi manager, agente, etcétera, 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 y nunca tuvimos un momento así los dos. Y recuerdo que en un momento dado íbamos hacia Sony a tener una reunión allí con Screengems, y él y yo llegamos antes en respectivos coches. Entonces tuve como media hora hasta que llegó todo el mundo tomando un café con él, que yo no olvidaré en mi vida ese momento en el que me dio una serie de tips y de consejos. Me habló de cómo fue dirigir Evil Dead siendo tan joven y claro, o sea, de verdad tengo esa conversación grabada a fuego porque fue algo precioso. Maravillosa experiencia, sin duda. Ángel, sabemos que no te podemos robar mucho más tiempo y me gustaría que aprovecharas este momento. Esta es tu cámara, esta es tu ventana. Por favor, invita a todo el mundo a que vaya al cine a ver Voces. Bueno, yo sinceramente creo que las películas ya se sabe dónde se disfruta en una sala de cine, pero en este caso en concreto, y no es porque sea nuestra película, creo que con más razón es una película que no se debe esperar a verse en un televisor, porque bueno, la narrativa, todo lo que conlleva este tipo de películas sobrenaturales, de numerosos jumpscares, escenas de terror, de tensión dilatada y demás, donde el sonido es fundamental en cualquier película de terror, pero claro, estamos hablando de una película que se llama Voces, podéis imaginar el calibre de la importancia de todos esos matices sonoros que están jugando de principio a fin en la película, más allá de la música. Creo que es fundamental disfrutarla en una buena sala, con un buen equipo, unos buenos altavoces, siempre con cabeza, siempre con conocimiento de la circunstancia en la que estamos y con respeto y con cuidado, pero creo que no dejaría, o invito a que no dejen pasar la oportunidad de disfrutarla en una gran sala. Muchísimas gracias, Ángel, por estar hoy aquí con nosotros. Muchísima suerte para el día 24. Por supuesto, estaremos ahí. Es el primer día para ver la película y seguramente volveremos a hablar cuando estés ya en pleno montaje o rodaje de Behind. Muchísimas gracias, Ángel, y mucha suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Tras una interesantísima carrera en el mundo del cortometraje, con títulos como Jugando con la muerte, El bosque negro o Los monstruos no existen, Paul Urquijo dio el salto al largometraje con Errementari, El herrero y el diablo, una película que traslada el imaginario popular vasco a la gran pantalla. Hoy nos acompaña en Curtas Festival do Imaxinario, Paul Urquijo. Hola Pau, ¿qué tal estás? Buenas, muy bien aquí. ¿Cómo me gusta ese premio que tienes ahí detrás? ¿Cuál?
El de Cierto Source. dragón negro que hay ahí me suena un poco. Mítico, ¿no? Sí. Eso fue en 2012, por lo menos. 2011. 2011. Eso, si no recuerdo mal, fue Jugando con la muerte, que era tu primer cortometraje. Bueno, no era mi primer corto, pero sí que era Jugando con la muerte. Lo cierto es que en tu carrera siempre he incluido personajes muy arquetípicos, como la propia muerte en Jugando con la muerte o el demonio en Errementari, sin ir más lejos. ¿Qué es para ti o qué significa para ti el folclore que es tan abundante en el norte de nuestro país y sobre todo también en el País Vasco? Bueno, en concreto lo que es el folclore del País Vasco y bueno, nuestros cuentos y demás, pues es lo que he mamado desde niño, ¿no? Es lo que me contaban cuando iba al monte, íbamos a una cueva, a un bosque, pues bueno, nos contaban historias de esas deidades mitológicas o de esos personajes de cuentos. Y eso es algo muy mío que he mamado desde pequeño, ¿no? Pero sí que creo que, bueno, como tú dices, utilizo personajes bastante arquetípicos porque, bueno, se llaman en general del folclore, la mitología mundial, y creo que son personajes que son parte de un compendio internacional, ¿no? Y son iconos que compartimos todos los seres humanos de alguna manera, ¿no? Tenemos esa imagen en la cabeza ahí. Y yo creo que, no sé, siempre me han parecido personajes muy poderosos que cuentan cosas sobre nuestra alma, ¿no? Pues nuestros miedos, nuestros deseos. Y visualmente creo que es bueno recuperar el icono lo más arquetípico posible, ¿no? En el caso de mis trabajos, pues está la muerte, como literalmente podría sacarse de un grabado de la danza macabra, o pues en el caso de Errementari, pues los demonios rojos con tridente, ¿no? Que son un poco los demonios de los cuentos o también de esas imágenes infernales de la mitología cristiana que también tenemos todos en la cabeza, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que gracias a eso conectas con todo el mundo, ¿no? Una de las cosas que nunca podremos agradecerte, tanto a nivel de cortometraje como ahora con tu primer largo, y espero que todavía en ese segundo largometraje que estás preparando, es la utilización de efectos prácticos. Para un fan del género el efecto práctico es insustituible. Evidentemente se puede combinar de muchas formas con el digital, pero esa fisicidad que nos proporciona el maquillaje y los props son muy de agradecer y que tú llevas a un extremo bastante no exagerado, pero sí extremo en sí mismo, porque dibujas, sé que has modelado figuras o te han modelado figuras de tus monstruos. Cuéntame un poco qué significa para ti, como estudiante de Bellas Artes, el desarrollo de una película. Bueno, yo cuando escribo, paralelamente voy diseñando la película a nivel visual. O sea, voy ilustrando, voy creando artes conceptuales, y así también a nivel visual de tono, fotografía, pues voy generando material para luego poder enseñárselo al equipo también, ¿no? Para poder ir enfocando un poco el tono de la peli. Y bueno, pues todo, en mi caso que hago películas de monstruos y demás, pues el proceso de diseño de estas criaturas es muy agradecido, sobre todo cuando son criaturas físicas, ¿no? Son de maquillaje o protésicos o animatrónicas, porque bueno, primero los dibujas, luego vas al taller donde está el técnico de protésico de FX, ¿no? Lo vas viendo, lo vas modelando, participas. Es un proceso muy, muy agradecido al que yo disfruto mogollón. Luego además en rodaje pues tienes al actor maquillado que aporta y está creando ese personaje en sí, ¿no? Y lo ves in situ en el rodaje, entonces es mucho más agradecido que estar delante de una pantalla verde. Y luego, como bien dices, pues le da ese punto físico, ¿no? Que en mi caso, las películas que hago pues suelen tener bastante textura. Estoy como muy obsesionado con que todo sea como muy barroco y esté muy sucio y tenga mucha texturita. Entonces, en ese caso, lo más adecuado es hacerlo lo más físico posible. Que no quita que luego haya efectos digitales que sean necesarios e insustituibles para poder crear esas escenas que se puedan combinar entre ellos, mal dicho, surrealistas, ¿no? ¿Perdona?
Que se puedan combinar entre ellos y que juntos generen la escena completa, digamos. Exacto. Al final el triunfo está en saber combinar las dos técnicas bien. Ni una cosa ni la otra, ¿no? Hay que jugar con las dos, realmente, para que la escena quede bien. Totalmente de acuerdo. Una pregunta que se nos pasa a todos por la cabeza es cómo consigues llevar género a la pantalla, como en Errementari, basándote en tradiciones ancestrales, y qué opinas de la consideración que tiene el público general sobre el género, ¿no? Es decir, el género siempre ha estado denostado, siempre ha sido de segunda clase, por decirlo de alguna manera, cuando en realidad, teniendo en cuenta la procedencia de los propios mitos, debería de estar muchísimo más valorado, ¿no? Al fin y al cabo, cualquier reinterpretación de la realidad es género fantástico. Exacto, ¿no? Tenemos ahí los relatos más antiguos, con los que la gente se entretenía, pero a la vez hablaba de cómo observaba el mundo y cómo entendía el mundo. Están repletas de criaturas, ¿no? Tenemos, yo qué sé, pues, Perseo y la Gorgona, o Gilgamesh y el gigante del bosque de cedros, Umbaba, o bueno, pues todas estas criaturas que de alguna manera hablan sobre de dónde venimos, el miedo a lo desconocido, ¿no? Y realmente no sé por qué está tan denostado. Hay gente que piensa que al ver algo que no parece realista o que en la realidad no podría ocurrir, pues es como, está inventado, ¿no? No sé. Realmente no sé por qué es. Siempre se habla de esto, pero realmente no lo entiendo, porque para mí el género fantástico es el género con más potencial, porque puedes hablar de cualquier cosa inventándotela y poner en pantalla cualquier cosa para desarrollar tu discurso, ¿no? Entonces, realmente no lo entiendo. Ahora mismo te encuentras preparando tu nuevo proyecto cinematográfico. Acabas de rodar un corto a principios de este año, Dar, si no recuerdo mal el título. ¿Qué nos puedes contar de este nuevo cortometraje y de Irati también, por supuesto? Bueno, pues el corto, en principio fue para que entre peli y peli pudiera hacer algo, porque si no me subía por las paredes. Quería rodar. Y bueno, lo que he hecho en este caso ha sido también coger un cuento del folclore vasco otra vez, soy un poco pesado, pero me apetecía hacer algo muy de terror, un código muy terrorífico, muy oscuro, además le he dado un tratamiento de cine mudo en blanco y negro de principios del siglo XX. Y bueno, la verdad es que me he quedado bastante a gusto porque he hecho una cosa bastante mala hostia. He hecho lo que me ha dado la gana y ha quedado bastante redondito. Estoy muy contento. No sé, ardemos en deseos de verlo. Y sobre todo, sí, te agradecemos que, aunque hayas dado el paso al largometraje, sigas utilizando un formato tan válido y tan necesario como el cortometraje para contarnos otras historias que no tienen por qué tener una duración de 1h30 o 70 minutos, ¿no? Sí, al final es otro formato, ¿no? Sí que es lo de siempre. Si te quieres dedicar al cine, pues el cortometraje no tiene un mercado comercial con el que puedas ganarte el pan normalmente. Entonces, bueno, pues todos queremos hacer largos para poder vivir de esto y, bueno, pues porque también en un largo pues puedes desarrollar personajes durante más tiempo y tal. Pero el cortometraje al final es como un relato corto, ¿no? Es un formato muy poderoso para poder soltar una píldora sobre un discurso que quieras expresar o contar, ¿no? Es como al final puede ser una novela o un relato corto. A nivel de literatura es lo mismo. ¿Y qué nos cuentas de Irati? Ese proyecto que acabas de presentar en el Mercado de Cannes, de la mano del Festival de Sitges, y que ¿cuándo empezarás a rodar? ¿Cuándo tendremos novedades sobre esa película? Bueno, es una película ambientada en la Alta Edad Media, en el siglo VIII, en los Pirineos. Y bueno, es una película de aventuras histórica y fantasía oscura. Entonces mezcla de alguna manera unas situaciones históricas reales del Pirineo y ciertos personajes del Pirineo, una época en la que pues había un conflicto religioso muy actual, que justo pues estaban entrando los musulmanes y ya la cristiandad pues estaba sentada, pero todavía se mantenía un fuerte pozo pagano. Y a la vez, pues partiendo de ese pozo pagano, pues los personajes se adentrarán
en este mundo natural oscuro y telúrico, donde se encontrarán con deidades de esta mitología pagana. Suena realmente interesante. No nos cuentes más porque nos vas a acabar haciendo spoiler. Sí, mejor no cuento nada. Y nada, la idea es rodar el año que viene. Es una película con una preproducción bastante potente. Pues imaginaos, ¿no? Pues hay que ambientarlo todo y hay que hacer los bichos y todo. Entonces, nada, la idea es poder rodar el año que viene. Muchísimas gracias, Paul. Te agradecemos que nos hayas concedido este tiempo para esta entrevista y esperamos tener pronto noticias tuyas y poder ya disfrutar tanto de Dardar como de Irati. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Nos vemos pronto. Adelante, soldados de la tierra, volad hacia el espacio misterioso. No temáis los azares de la guerra, mostrad en otro mundo vuestro amor, que os guía valiente y victorioso, el gran Diego Barón. Del 23 de octubre al 1 de noviembre, en Curtas, Festival do Imaginario, podréis disfrutar de una gran variedad de miradas del género fantástico. Entre ellas, Luz, la flor del mal, primera película de la sección Fantástica Latinoamérica. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo van? ¿Todo bien? Todo bien por aquí. Lo primero, darte las gracias por concedernos esta entrevista. Sabemos que estás ahora mismo en un mercado en Corea que está transcurriendo de madrugada y seguramente no habrás dormido. Así es. Está complicado todo el tema, obviamente por el coronavirus. Estaríamos allá en Corea en este momento, pero pues por cosas de la vida nos tocó estar acá y pues sacando el mejor provecho. Pronto estarás viajando otra vez como has hecho hasta ahora con Luz, una película que los aficionados al fantástico van a poder disfrutar en el Curtas Festival do Imaginario el próximo mes de octubre. Cuéntanos un poco cómo nace la idea de Luz y cómo decides trasladarla a la pantalla de una manera tan especial. Bueno, pues realmente yo siempre he sido un geek del fantástico, del cine de género, del terror, y yo quería hacer una película de género, pero con un toque muy único y con un toque místico, muy a lo Jodorowskiano, por así decirlo. Jodorowsky es mi mayor influencia y más allá de cualquier cosa, pues yo quería hacer una película que pudiera reflejar la grandeza de la naturaleza y cómo el hombre es tan pequeño ante ella en realidad y cómo el hombre logra corromperla con todo lo que toca, sea a través de tocar la feminidad o sea a través de tocar la naturaleza. El hombre, yo pienso que en realidad es el mayor de los virus y precisamente en este momento, casualmente, estamos viviendo algo muy similar con esto, porque es la explotación natural la que nos tiene así. Entonces, realmente, pues Luz pretende ser, más allá de una película, una experiencia mística, naturalista, poética y metafórica que cuestione nociones como la naturaleza primitiva de los hombres y la religión, y la religión en realidad. Por así decirlo, yo diría que Luz es un The Witch meets el árbol de la vida meets el topo. Madre mía, vaya referentes. Pero volviendo un poco, una de las cosas que nos sorprendió de Luz la primera vez que lo vimos fue la plasticidad de la película. Hay escenas que parecen sacadas de una obra pictórica. Cuéntanos un poco cómo decides trasladarla de esa manera. Estoy pensando, por ejemplo, en la escena de las mujeres cuando se están bañando u otras muchas de la película. En realidad, la película es bellísima filmada. Sí, en realidad yo quería que la película... A mí exactamente lo que tú dices, me interesa muchísimo la estética. Y más cuando estábamos hablando de una historia de feminidad, que para mí la feminidad es lo más bello que hay, y la naturaleza también. Entonces debíamos obviamente mostrar a estas mujeres como en un cuadro pictórico en el que exaltáramos toda esta belleza. Y quería hacer una película casualmente que fuera muy oscura, siendo lo más bella posible.
Entonces siempre fuimos muy claros en términos de color, en términos de la amplitud de los planos, de los lentes que fuéramos a usar, que todo tenía que verse más allá de cualquier cosa, muy bello, porque es un terror que sucede a la luz del día, básicamente muy hacia lo Midsommar, pero casualmente yo no había visto Midsommar porque cuando nosotros estábamos rodando Luz, en Midsommar postproducción, entonces yo no tenía ni idea de esto, pero tiene algo, tiene un aire, mucha gente lo ha dicho y me parece que tiene algo, tiene ese misticismo, ese color, ese algo, pero sin duda alguna para mí la estética era algo primordial y creo sinceramente que es lo que mejor nos quedó de la película. Sí, además en la película la iluminación es también muy especial y tiene una relación dentro de lo que es la trama de la película y esa dualidad entre la luz y las tinieblas, ¿no? Correcto, sí, es muy cierto lo que dice sobre la luz y relacionado también, digamos, con eso, sí, nosotros siempre cuando eran tomas nocturnas siempre intentábamos mostrar la sombra y la oscuridad y la luz, por así decirlo, las dos dualidades de las personas. Yo considero que todos los seres humanos somos el bien y el mal y todo vive dentro de nosotros. Nosotros somos Dios y el diablo. Y en estas escenas nocturnas, si las ves, yo soy muy influenciado. Realmente es mi subgénero favorito del cine, es el giallo. Y siempre, obviamente, si ves estas típicas películas de Argento, digamos, la iluminación es súper contrastada con un rojo fuego. Entonces nosotros intentamos hacer eso, obviamente, limitado a que nosotros no podíamos tener, pues, digamos, filtros, porque era todo muy natural, lo queríamos mostrar. Pero sí tiene esa potencia, digamos, de que la luna es súper azul y estas cosas. La película ha recorrido prácticamente todo el circuito de festivales, ha estado en los mayores festivales del mundo, has obtenido varios premios por ella, pero en España parece que se ha forjado una relación especial con la película. De hecho, la gente que no pueda asistir a Curtas tendrá la oportunidad de disfrutarla a finales de este año. Cuéntanos un poco cómo sentiste tú el venir a España a presentar la película en el Festival de Sitges y también aprovecho para pedirte que la introduzcas al público que pueda verla ahora aquí en el norte de España, en Galicia, dentro del festival. ¿Cómo los animarías a venir a ver la película y qué pueden encontrar en ella? ¿Qué les ofrece Luz, ¿no? Listo, perfecto. Antes que nada, entonces, pues responderé la pregunta sobre los festivales y sobre España. En realidad, para mí fue una sorpresa cuando quedé seleccionado en Sitges. Realmente era mi mayor sueño. Como geek del cine de género, siempre había querido estar en Sitges y para mí fue impresionante poder cumplir mi mayor sueño. O sea, si no me equivoco, era la única película latinoamericana el año pasado que estaba en sección oficial del Festival de Sitges, ¿correcto? Correcto, junto con Bacurau, pero Bacurau también no es del todo brasileña, pero era la única 100% latinoamericana que estaba en competencia. Y para mí pues fue impresionante porque yo no había ido a Sitges nunca en mi vida, era mi sueño, y cuando llego a Auditori y veo esa magnitud de ese cine, yo quedé impresionado, muy nervioso, pero obviamente con realmente Luz ha sido una película que ha gustado muchísimo más en España que en cualquier otra parte del mundo. Entonces le debo mucho, obviamente, al Festival de Sitges, al público español que obviamente es muy ávido del fantástico, todos estos festivales pues, que han pasado en España, pues, que les ha gustado la película, pues ha sido maravilloso. Y yo realmente diría que Luz en este momento es más española que cualquier territorio, inclusive aquí en Colombia, digamos, no se ha podido mostrar, dicen que no es lo suficientemente comercial o que no sé qué, pero el cine yo creo que eso es lo lindo precisamente del cine de género, que es la exploración de la mente de un director, de las rarezas, de lo bizarro, de lo extraño, de lo colorido, y eso es lo que lo hace rico. Entonces yo invitaría a la gente realmente a ver Luz. Les diría que esto es un viaje al cielo y al infierno. Luz es 1 hora de cielo y van a ver las cosas más hermosas del mundo y van a decir, esta película es demasiado lenta, pero una vez que nos veamos al infierno, porque yo quería esa dualidad de las cosas, el bien y el mal, prácticamente mis dos tatuajes acá,
Yo quería que fuera exactamente eso. Y después es un descenso al infierno impresionante en los 40 minutos restantes. Entonces yo quería todo eso. Entonces Luz es un viaje al cielo y al infierno, hacia los temores más profundos del hombre y que lo revalúa a través de la poesía, del misticismo, cuestiona temas como la feminidad, los yin-yangs que existen dentro de cada uno de nosotros. Es una película muy espiritual y que en realidad, más allá de entretener, pretende cuestionar. Una dualidad que, por lo que acabo de ver, cuando has elevado las manos, la llevas tatuada en la piel. ¿Podrías enseñarnos de nuevo los tatuajes de las muñecas? Pues sí, estos dos, y aquí tengo el de Sitges. Sí, señor. Y aquí tengo el de Sitges, chiquitico. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan, gracias por estar con nosotros, gracias por permitir que la película la podamos proyectar y enseñar a la gente del festival y al público de Vilagarcía y del norte de España. Ojalá pudieras estar con nosotros aquí acompañándonos para presentar la película. De todas maneras, intentaremos que la puedas presentar haciendo una conexión posiblemente antes de la película o incluso después para poder contestar preguntas. Muchísimas gracias, Juan. Y deseando ver tu nueva película. ¿Para cuándo? Esperemos que sí, esperemos que muy pronto. Muchísimas gracias por la invitación y ojalá disfruten mucho Luz por allá. Un abrazote. Gracias. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Si estás en YouTube, no olvides suscribirte y activar la campanilla, muy importante para saber cuándo subimos nuestro próximo programa. Y si no, atento a nuestras redes sociales. Y también recordad, Curtas Festival do Imaxinario tendrá lugar del 23 de octubre al 1 de noviembre aquí, en Vilagarcía de Arousa, norte de España, el mejor sitio del mundo. Os esperamos. Y si salís ahí fuera, no olvidéis llevaros la mascarilla. Yo ya me traje la mía.